¿Saben algo? Cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, nosotros vemos que Dios estableció un patrón en el tiempo, ¿no es cierto? Donde el ser humano, el hombre, hecho a la imagen y semejanza de Dios, tenía que trabajar 6 días y descansar el séptimo día, como una forma de adoración a Dios, ¿no es cierto? Sabemos esto, hermanos, porque Dios incluyó esta ordenanza, sí, en los 10 mandamientos que ya estudiamos, y Dios le dijo a los israelitas: ustedes, israelitas, tienen que imitarme a mí. Así como yo creé el mundo en 6 días y descansé el séptimo día, yo les ordeno, yo les mando que ustedes tienen que hacer lo mismo. Entonces, hermanos, ellos tenían que trabajar de domingo a viernes y descansar el día sábado, el día de reposo, ¿ok? Y es por eso, hermanos, que a ese día se le conoce como el Sabbat, porque es el día del reposo, es el día sábado, ¿ok? Ahora, hermanos, esta era una ordenanza para quién. Dios, ¿a quién le estuvo hablando? A los israelitas, ¿no es cierto? Es una ordenanza para los israelitas, guardar el día Sabbat, guardar el día de reposo. La pregunta es obvia. Bueno, yo, que no soy israelita, pero soy cristiano, ¿tengo que guardar el sábado como día de reposo? Ustedes ya conocen la respuesta, ¿no es cierto? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque vean lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 16. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Vean lo que dice Colosenses 2, 16. Dice así las escrituras, Colosenses capítulo 2, versículo 16. Dice Pablo, estas son palabras de Pablo, y Pablo dice: por tanto, escucha, nadie que os juzgue, nadie os juzgue, nos juzgue, escucha, en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o qué, días de reposo. Todo lo que es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Dice Pablo, nadie te tiene que juzgar en cuanto a días de reposo. Esta es una prohibición de Pablo para nosotros en que no debemos de guardar el día de reposo. Pero en otras palabras, hermanos, lo que Pablo está diciendo simplemente aquí es que los 10 mandamientos, solo 9 se repiten en el Nuevo Testamento. El único mandamiento que no se repite es guardar el sábado como día de reposo. Es el único mandamiento que no se repite. ¿Por qué? Porque Dios anuló guardar el día sábado. Ve cómo lo expresa Pablo con otras palabras en Romanos 14, 5. Vean lo que dice Romanos 14, versículo 5. Romanos 14, versículo 5. Vean lo que dice Pablo a los romanos. Romanos 14, versículo 5. Dice Pablo: uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. En su contexto, hermanos, había personas judías en Roma que exigían que todos tenían que guardar el día sábado como un día de reposo. Pero aquí Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, Pablo simplemente está diciendo, no debe de ser así. Los días son al gusto. Por eso Pablo dice, cada uno esté plenamente convencido ¿en dónde? En su propia mente. Los días se guardan al gusto de la mente de las personas. Y por eso, versículo 6, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no, lo hace igual para el Señor. ¿No es cierto? Entonces, hermanos, todos los días, no solo uno, dice Pablo, sino que todos los días hay que vivirlos como si fueran para el Señor. Tú tienes que estar consciente de eso. Es por eso que ahora no vamos a guardar el día sábado como un día de reposo
porque todos los días son del Señor. Por eso Pablo decía, uno hace diferencia entre día y día, pero no debe de ser así. Todos los días son del Señor y para el Señor. Entonces, hermanos, nota que ya no estamos obligados solo a guardar el día sábado como día de reposo, ni como lo hacían los israelitas. Pero, hermanos, yo quiero hacer la pregunta. ¿Sabes tú por qué no estamos obligados a guardar el sábado como los judíos lo hacen? ¿Por qué no? Porque lo dijo Pablo en Romanos y Colosenses. ¿Por qué ya no tenemos que guardar el sábado, hermanos? Escucha, hermano, porque el sábado, el día de reposo, fue una señal del pacto mosaico. Ve lo que dice Éxodo 31:13. Y aquí está la razón, el por qué nosotros ya no tenemos que guardar el sábado como día de reposo. Éxodo 31, versículo 13. Éxodo 31, versículo 13. Y aquí está Dios hablando al pueblo de Israel por medio de Moisés. Y vean lo que dice Éxodo 31, versículo 13. Le dice, tú hablarás, ¿a quiénes? A los hijos de Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Escucha por qué ellos tenían que guardar el día de reposo. Porque es señal. Porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Vean, hermanos, el día de reposo, el Sabbat, era una señal. Era una señal para los israelitas de que Dios había hecho un pacto con ellos. A este pacto, ¿cómo se le conoce? El pacto mosaico. O sea, en otras palabras, hermanos, Dios le está diciendo, yo voy a hacer un pacto con ustedes, Israel. Y la señal de ese pacto va a ser el día de reposo. La señal de que yo voy a cumplir ese pacto va a ser el día de reposo. Para que lo entiendas más, ¿recuerdas que Dios también hizo un pacto con Noé? Y como señal, ¿qué hizo? Un arco iris, ¿no es cierto? Dios le dijo a Noé, yo voy a hacer un arco iris como señal para que veas que mi pacto noético, que se le conoce como el pacto noético, lo voy a cumplir. Ya no voy a inundar a este mundo con agua, ¿no es cierto? Lo mismo le pasó a Abraham. ¿Cuál fue la señal del pacto abrámico? La circuncisión. Me ponen triste porque yo estoy dando eso y apenas lo vimos. La circuncisión, hermanos, es es la señal del pacto abrámico. ¿Ok? Dios le dijo a Abraham, tú y todas tus descendencias se tienen que circuncidar y eso va a ser señal para que ustedes vean que yo voy a cumplir mi pacto. Bueno, hermanos, lo mismo está pasando aquí. Dios le está diciendo, Israel, yo les voy a dar un pacto a ustedes. Y para que vean que yo voy a cumplir mi pacto, como señal, ustedes tienen que guardar el día sábado como reposo. Entonces, hermanos, ¿por qué para nosotros no es obligatorio guardar el sábado? ¿Por qué para nosotros no es obligatorio guardar el día de reposo? ¿Sabes por qué? Es muy sencilla la respuesta. Porque ya no estamos bajo el nuevo pacto. Ya no estamos bajo el nuevo pacto. ¿Estamos bajo qué? Bajo el nuevo pacto. Entonces el viejo pacto quedó atrás y ahora tenemos un nuevo pacto por medio de Cristo y entonces ese nuevo pacto nos dice que ya no tenemos que guardar el día de reposo. Así de sencillo, hermanos. ¿Se dan cuenta? No hay que complicarnos las cosas. La realidad, hermanos, es que Cristo vino a cambiar muchas cosas para nosotros, la iglesia de Cristo. Entonces, si alguien te pregunta, ¿por qué ya no guardas el sábado? Porque ahora hay un nuevo pacto. Eso se quedó en el viejo pacto, ahora hay un nuevo pacto gracias a Cristo. Pero hermanos, como lo estudiamos la predicación pasada, sabemos que nosotros sí tenemos un día de reposo, ¿no es cierto?
Porque el sentido espiritual del día de reposo ahí sigue, hermanos. Lo que ya no sigue es el ritual religioso. El ritual religioso se quitó, pero el sentido espiritual ahí sigue del día de reposo. Y nosotros, hermanos, tenemos que tener un día de reposo para el Señor. O sea, en otras palabras, hermanos, cada uno de nosotros tiene que tener un tiempo exclusivo para Dios. Un tiempo exclusivo para Dios. Solamente que ahora nosotros lo hacemos en domingo y no en sábado. La pregunta es, ¿por qué lo hacemos nosotros en domingo y no en sábado? ¿Por qué, hermanos? Fíjense, cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver que existe un pueblo, ¿no es cierto?, de Dios, llamado el pueblo ¿de qué? De Israel. Dios ama a ese pueblo y le dice, yo les voy a dar un pedazo de tierra en el cual ustedes van a habitar y me van a adorar a mí, y ahí yo les voy a dar una nación, la cual se va a regir por medio de mandamientos, ¿no? Y todo se resumen en los 10 mandamientos que Dios les da, ¿no es cierto? Y entonces dentro de esos 10 mandamientos Dios les dice, ustedes israelitas, pueblo mío, guarden el día de reposo, empezando desde la caída del sol del viernes hasta la caída del sol del sábado. Pero otra vez, ¿Dios a quién se lo dijo? A israelita, a un pueblo, a un pueblo. ¿Ok? Eso es importante entenderlo, hermanos. Dios le está hablando a un pueblo en específico, a los israelitas. Pero en nuestro caso, como iglesia de Cristo, ya todo cambia. Como dice, ya todo cambia. ¿No es cierto? Ya todo cambia, hermanos, porque ¿la iglesia de Cristo está conformada de un pueblo? No. La iglesia de Cristo está conformada, dice las Escrituras, de multitudes de pueblo, de tribus, de lenguas, de naciones. ¿No es cierto? Y es más, hermanos, está profetizado en el Antiguo Testamento que así tenía que ser. Acompáñame a Salmo 22, vean lo que dice el Salmo 22. Salmo 22, vean lo que dice Salmo 22. Este salmo, hermanos, el Salmo 22, se le conoce como un salmo mesiánico. ¿Por qué? Porque habla del Mesías. ¿Por qué sabemos que habla de Mesías? Por lo que dice el versículo 1, ¿no es cierto? Vean lo que dice el versículo 1 del Salmo 22. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por estas palabras, hermanos, nosotros sabemos que esto apunta al Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Gracias a que tenemos toda la revelación bíblica, sabemos que este salmo es un salmo mesiánico, apuntando al Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, cuando tú lees este Salmo 22, los primeros versículos hablan de la crucifixión del Mesías, ¿ok? Cuando llegas al versículo 22 en adelante, empieza a hablar que ese hombre que fue crucificado ahora va a ser levantado en gloria y en poder, ¿ok? Y vean lo que dice versículo 27. Dice versículo 27 del Salmo 22. Se acordarán y se volverán a Jehová. ¿Quiénes? Todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones, escucha, adorarán delante de ti. Nota, hermano, que este Salmo está diciendo que todas las familias ¿de dónde? De las naciones adorarán a Dios. ¿Qué te viene a la mente con esta frase? ¿Qué te viene a la mente con la frase todas las familias de las naciones? Podría venir probablemente, hermanos, el pacto abrámico, ¿no es cierto? ¿Recuerdan lo que Dios le dijo a Abraham? Que todas las naciones de la tierra serían bendecidas gracias a su descendencia, ¿no es cierto? Pero un judío, ¿qué te va a decir? Un judío te va a decir, no es cierto, esa bendición solo es para mi pueblo, esa bendición solo es para nosotros los judíos. Pero la realidad, hermanos, es que Dios en su amor quiso bendecir a todas las familias de las naciones. Dios en su amor quiso bendecir a toda la tierra. Por eso versículo 28, vean lo que dice. Versículo 28 dice,
porque de Jehová es el reino y él regirá ¿qué? Las naciones. Él bendice al que él quiere bendecir, porque son sus naciones, ¿no es cierto? Y vean, versículo 31 dice, vendrán y anunciarán su justicia, escucha, a pueblo no nacido aún, y anunciarán que él hizo esto. Nota, aquí hay algo sorprendente, hermanos, porque cuando fue escrito este salmo, nuestro país, México, no existía. México no existía. Pero Dios estaba profetizando que dice que pueblo no nacido aún, a este pueblo no nacido aún, se le anunciará que Dios hizo todas las cosas. O sea, en otras palabras, hermanos, nosotros encajamos en esta frase de pueblo no nacido aún. Nosotros aún no nacíamos y Dios ya había profetizado que se nos iba a anunciar la obra que hizo Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque Él quería salvar a todas las naciones. ¿Se dan cuenta, hermanos? Eso es hermoso. Cómo Dios ya tenía planeado absolutamente todo. Ve lo que dice el Salmo 117, versículo 1. Salmo 117, versículo 1. De la misma manera, es la misma idea, hermanos. Salmo 117, versículo 1, dice así, alabad a Jehová, naciones, ¿qué? Todas, pueblos todos, alabadle. Nota, hermano, todo mundo tiene que alabar al Señor, ¿no es cierto? Toda nación, todo pueblo tiene que alabar al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué toda nación, por qué todo pueblo tiene que alabar a Dios? Versículo 2 dice, ¿por qué? ¿No es cierto? Hermanos, es la razón. Porque, escucha, porque ha engendrado sobre nosotros su misericordia y porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. ¿Por qué debemos de alabar todas las naciones y todos los pueblos a Dios? Porque Dios ha engrandecido, dice, sobre nosotros su misericordia. Ahora, ponte a pensar esto. ¿Quién está escribiendo este salmo? Un judío. ¿No es cierto? Un judío está diciendo que Dios ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Eso es lo que está diciendo un judío. Y que gracias a eso, la fidelidad de Jehová es para siempre. Entonces, hermanos, gracias a que Dios engrandeció su misericordia para los israelitas, todas las naciones tienen que alabar al Señor. Esa es la idea. Todos los pueblos tienen que alabar al Señor. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque así como Israel fue bendecido, así también todas las naciones van a ser beneficiadas gracias a Israel. Este mensaje, hermanos, lo da siempre todo el Antiguo Testamento. Israel, hermanos, siendo bendecido con misericordia para que en un futuro todas las naciones sean bendecidas. La pregunta, hermanos, que tenemos que hacer entonces es, ¿cuál era la bendición para todas las naciones? Porque está diciendo el texto, ¿no es cierto? Que gracias a que Israel es bendecido, entonces todas las naciones también van a ser bendecidas. Bueno, entonces, ¿cuál es la bendición para Israel? ¿Cuál es la bendición para Israel? ¿Cuál es la bendición para todas las naciones? ¿Cuál es? Escucha, es la salvación. Tanto para Israel como para las naciones, la bendición es la misma. Es su salvación. Es su salvación. Hermanos, el Antiguo Testamento siempre habla que algún día Dios va a cubrir a todo el mundo con su salvación. No solo a un pueblo, sino a todo el mundo. Entonces la bendición para Israel es la misma bendición para todas las naciones. Todos seremos salvados por Dios. Y ahí, hermanos, es donde entra el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Cristo se extendió por todas las naciones, para que todos pudieran alcanzar
la salvación. Qué interesante, ¿no es cierto, hermanos? Es asombroso cuando empiezas a estudiar todo esto acerca de las Escrituras. Pero ¿sabes algo, hermanos? ¿Sabes algo acerca del Evangelio? El Evangelio ahora, hermanos, exige una adoración universal. No exige una adoración para una sola nación, un solo pueblo, sino que exige ahora el Evangelio de Cristo una adoración universal. Es por eso, hermanos, que algunos, como nosotros, adoramos a Dios desde las 10 de la mañana. Pero del otro lado del mundo ya es de noche. Y aún así hay personas que siguen adorando al Dios verdadero. ¿Se dan cuenta, hermanos? Porque el Evangelio, hermanos, ahora exige una adoración universal. Unos adoramos en el día, otros en las noches, y cada país tiene sus horarios y cada país adora a Dios de acuerdo a su zona geográfica. Entonces, hermanos, si tú entiendes esto, entonces tú no te vas a quedar con el sistema religioso del Sabbat. Tú no te vas a quedar con el sistema religioso del Antiguo Testamento. Porque en el sistema religioso del Sabbat del Antiguo Testamento, simplemente adoraban desde la caída del sol del viernes hasta la caída del sol del sábado. Y ya. Solo hasta ahí, hermanos. Pero ahora, dice Dios, ya no va a ser así. Ahora todas las naciones me van a adorar a mí de donde se encuentren. Entonces, vemos que cada nación tiene su tiempo para adorar a Dios gracias al sacrificio del Mesías. Y algunos van a adorar de acuerdo a la zona geográfica donde viven. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto es asombroso cuando tú empiezas a estudiar las Escrituras y ver cómo Dios con el nuevo pacto empezó a cambiar cosas para que Él sea aún más glorificado, para que Él sea aún más exaltado. Ahora, hermanos, la Escritura también habla del día en que se debía de adorar, ¿no es cierto? Pero tenemos que entender, hermanos, que todo lo que hace Dios lo hace con un propósito. Dios no hace las cosas, hermanos, nada más porque se le ocurrió o porque quiso hacer algo. No. Hay un propósito, hermanos, detrás de todo lo que Dios quiere hacer. Y entonces, cuando Dios da un día específico, que es el día de reposo para adorarlo, es porque hay una buena razón. ¿Ok? Dios no lo da por darlo, hay una buena razón. Como ya lo estudiamos en el sermón pasado, hermanos, Dios señaló el día sábado porque ese fue el día en que Él reposó. ¿No es cierto? Creó todo en 6 días y al séptimo día, dice, descansé. Génesis 2 y Éxodo 20 lo estudiamos, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, los judíos entendían que ellos tenían que guardar el día sábado, el día de reposo, porque Dios así lo había hecho y ellos estaban siguiendo el patrón de Dios. ¿Ok? Sin embargo, hermanos, el pueblo de Israel le tenía que dar a ese día un significado aún más grande. Y las Escrituras lo enseñan. Porque ellos fueron también librados de Egipto. Y vean lo que dice Deuteronomio 5:12. Y aquí está un significado adicional al día de reposo. O sea, los israelitas, hermanos, no solamente tenían que decir, yo tengo que guardar el día de reposo porque Dios así descansó en el séptimo día. Dios creó todo en 6 días, yo trabajo en 6 días y Dios descansó el séptimo, entonces yo descanso también el séptimo. No solamente tenían que pensar en eso, había un significado adicional a ese patrón que Dios le había dado. Y vea lo que dice Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 5, versículo 12. Dice Deuteronomio 5:12. Escucha, guardarás el día de ¿qué? De reposo para santificarlo. Vean, aquí Dios se está refiriendo explícitamente al día de reposo, ¿no es cierto? Entonces, vean, para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Este es el patrón, ¿no es cierto? 6 días trabajas, el séptimo reposas y escucha, ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú.
Pero nota esto importante, versículo 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual, esta es la razón, gracias a que Dios te sacó de Egipto, entonces Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día ¿de qué? De reposo. Nota, hermanos, que los judíos tenían que guardar también el día de reposo porque se tenían que acordar que Dios los había librado de Egipto. En todas estas palabras, hermanos, Dios no solamente les dijo, tienes que guardar el día de reposo porque 6 días trabajaste y el 7º descansaste. No solamente es para tu descanso, es también para que te acuerdes de tu redención. Es para que te acuerdes que yo te libré de las manos de los egipcios. Entonces, hermanos, cuando nosotros entendemos este propósito del día de reposo, entonces nosotros los creyentes, nosotros que estamos bajo el nuevo pacto, nosotros, hermanos, nosotros conmemoramos una nueva creación y una nueva redención. Y por eso mismo, hermanos, tuvo que cambiar el día. Porque hay una nueva creación y hay una nueva redención. Porque, hermanos, nosotros como iglesia de Cristo, ¿nosotros conmemoramos que Israel fue librado de Egipto? No. Y por eso no hay razones para seguir ese patrón de Israel. Porque nosotros no conmemoramos la salida de Egipto. Ellos sí, pero nosotros no. Y en todo el Nuevo Testamento, hermanos, en ningún pasaje nos habla que hay que adorar a Dios en el día sábado. En ningún pasaje, hermanos. Pero esto es una sombra y figura para nosotros también. De que ahora con el nuevo pacto de Cristo hay una nueva creación, la iglesia, otra lo vamos a ver, y hay una nueva redención, la salvación a todas las naciones. Y eso es lo que nosotros celebramos. Y eso es lo que nosotros conmemoramos. Por eso, lo vuelvo a repetir, en ninguna parte del Nuevo Testamento vas a encontrar que debes de adorar tu iglesia a Dios en el día sábado. Y es importante saberlo, hermanos, porque el Nuevo Testamento fue escrito por judíos. Y ningún judío de ellos puso que tienes que guardar el día sábado. Ninguno. Cuando tú estudias, hermanos, el Nuevo Testamento, tú no ves a los apóstoles apartando el día de sábado para adorar a Dios, ¿o sí? Tampoco, hermanos, ves a los apóstoles diciendo, les ordenamos que la iglesia tiene que guardar el día sábado como día de reposo. ¿Lo hacen? No, hermanos. Pero por si te encuentras a una persona por ahí y te diga, espérame tantito. A ver, en el libro de Hechos, Pablo entra a las sinagogas el día sábado. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Tú crees, hermanos, que eso demuestra que Pablo guardaba el día sábado como día de reposo por entrar en una sinagoga? Yo no lo creo, porque el texto no lo dice. Ven lo que dice Hechos 18, para que tengan la idea, hermanos, vean lo que dice Hechos 18. Hechos 18, versículo 1. Hechos 18, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Hechos 18, versículo 1. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló, escucha, a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, vean, Pablo y este hombre Aquila eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y escucha, y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos.
Leyendo esto, hermanos, Pablo entró a la sinagoga para guardar el día de reposo. ¿No? El texto no está diciendo eso, hermanos. Si somos objetivos con este texto, simplemente el texto está diciendo que Pablo fue con un judío a la sinagoga en el día de reposo, pero para evangelizarlo. ¿No es cierto? Es lógico pensar eso, hermanos. Porque, hermanos, ¿tú querías evangelizar a un judío? ¿Cuál era el mejor lugar? Pues la sinagoga. ¿Y cuál era el mejor día? Pues el sábado, porque ahí estaban todos los judíos, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, eso estaba haciendo Pablo. El Señor Jesucristo les dijo a los apóstoles, ustedes tienen que evangelizar primero a mi pueblo. O sea, ustedes tienen que evangelizar primero a los judíos y después a los gentiles. ¿Ok? Entonces, Pablo está haciendo eso. Simplemente lo que está haciendo Pablo, date cuenta, hermanos, es hacer una estrategia para evangelizar al pueblo judío. Esa es la estrategia de Pablo. Dios me dijo que evangelizara, pues voy a las sinagogas en el día sábado y ahí los voy a evangelizar. ¿Se dan cuenta? No hay nada, hermanos, nada en el Nuevo Testamento que indique que nosotros tenemos que guardar el sábado como día de reposo. Nada. Entonces, hermanos, vuelvo a la pregunta. ¿Por qué nosotros como Iglesia de Cristo, por qué nosotros nos congregamos en domingo y tratamos que ese día sea nuestro día de reposo y no en sábado? ¿Por qué sí en domingo y en sábado no? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón, hermanos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Sabes por qué, hermanos? ¿Por qué nos congregamos los domingos como hoy? Porque el Señor Jesucristo resucitó en el domingo. Vean lo que dice Mateo 28:1. Mateo 28, versículo 1. Nosotros nos congregamos en domingo por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él resucitó el día domingo. Mateo 28, versículo 1, dice las Escrituras. Mateo 28:1 dice, pasando el día de reposo. ¿Qué día era este? Sábado. Pasando el día sábado, al amanecer del primer día de la semana, o sea, domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y si tú sigues leyendo, hermanos, Jesús ya había resucitado. Entonces, nota cómo Mateo quiere dejarnos ver, y Mateo no está dejando pasar la información, de que el Cristo resucitó el primer día de la semana, o sea, domingo. Pero hermanos, no solamente nos congregamos el domingo por la resurrección de Cristo. ¿Sabes también por qué nos congregamos en domingo? Porque esta es la respuesta que la mayoría se sabe. Todos contestan por la resurrección de Cristo. Pero no solo fue por eso. También, hermanos, nos congregamos en domingo porque fue el día en que Cristo, después de haber resucitado, se le apareció a sus discípulos en un día domingo. Vean lo que dice Juan 20:19. Juan 20, versículo 19. También celebramos nosotros el domingo, hermanos, porque fue el día en que el Señor Jesucristo se le apareció a los discípulos. Vean, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19. Dice así, Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, escucha, el primero de la semana, o sea, domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Recuerdas esta historia, hermanos? Aquí, en esta historia, hermanos, si tú la recuerdas, en esta historia no había uno de los discípulos. ¿Sabes quién no estaba? ¿Te acuerdas? Tomás. Tomás no estaba aquí. Los demás discípulos estaban, vieron al Señor Jesucristo y le contaron a Tomás, pero Tomás, dice la Escritura, que él no creyó. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo cuenta la historia que se le volvió a aparecer a Tomás. ¿Pero sabes qué día? Domingo. Domingo. El próximo domingo. Vean, versículo 26. Versículo 26, más abajo, ahí en Juan 20, versículo 26. Vean lo que dice. Comienza diciendo,
8 días después. Hay algo que saber, detengámonos aquí tantito, hay algo que saber, hermanos. Los judíos, hermanos, cuando contaban los días, ellos empezaban por el día que estaba pasando, ¿ok? Ellos no empezaban por el día siguiente. O sea, ellos no decían 8 días después, entonces lunes, martes, miércoles, no. Ellos para contar los días empezaban por el día que era. Entonces, si tú haces la cuenta, aquí dice 8 días después, ellos estaban en domingo, 8 días después, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, te da 8. Entonces, aquí Juan no se está equivocando, Juan está dando los datos exactos, ¿ok? Entonces, Juan dice 8 días después, o sea, en domingo, estaba otra vez sus discípulos dentro, y ahora sí estaba con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, ¿por qué nos congregamos en domingo? Por la resurrección de Cristo y porque el Señor Jesucristo se le apareció a sus discípulos el día domingo. Pero también hay otra razón. Vean lo que dice Hechos 2:1. Hechos capítulo 2, versículo 1. Hechos capítulo 2, versículo 1. Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Hechos 2, 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, o sea, todos los apóstoles. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le apareció lenguas repetidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y escucha, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu que les daba que hablase. Nota, hermanos, aquí hay algo importante. El Espíritu Santo está contando esta historia que se posó en los discípulos. ¿En qué día? Dice el texto, en el día del Pentecostés. Ellos estaban en el día del Pentecostés. Pentecostés, hermanos, en griego y en hebreo, una traducción muy literal es semanas. Eso significa Pentecostés, semanas. Pero ellos estaban en el día de las semanas. O sea, ellos estaban celebrando una fiesta. La fiesta que estaban celebrando, los judíos se le conoce como la fiesta de las primicias. ¿Ok? La fiesta de las primicias obviamente de las cosechas. ¿Ok? Esa era la fiesta que estaban celebrando, las primicias de las cosechas. Pero vean, hermanos, ¿en qué día se celebra esa fiesta? Levítico 23:15. Levítico 23, versículo 15. Levítico 23, versículo 15, dice, aquí Dios le está hablando a su pueblo Israel, y Dios les dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Claro, hermanos, simplemente lo que Dios está diciendo aquí en este texto es que una vez que ustedes ofrenden la gavilla, ustedes deben de contar 7 semanas. ¿Ok? O sea, 7 sábados, 7 semanas, dice 7 semanas cumplidas tienen que contar ustedes y al siguiente día tienen que celebrar la fiesta. ¿Ok? O sea, hermanos, simplemente lo que está diciendo Dios es que ustedes van a traer la gavilla, van a contar 7 semanas para que se cumplan 49 días, pero al día siguiente del sábado, del día de reposo, van a tener en el día 50 que celebrar esta fiesta. Pero ya estamos en domingo. La celebración es el domingo. ¿Ok? Entonces, hermanos, así le estaban haciendo los 12 apóstoles. Porque ellos eran, ¿qué?
judíos. Y entonces cuando vemos en Hechos que dice que el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, vemos que fue en el primer día de la semana, fue después del sábado, fue en el día del Pentecostés, fue en domingo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, el día domingo, en el Pentecostés, está dejando formalmente inaugurada la iglesia de Cristo, la iglesia en el mundo. Es asombroso, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué nos congregamos en domingo? Porque el Espíritu Santo inauguró la primera iglesia en domingo. Qué asombroso, ¿no es cierto? Ahora, hermanos, si tú te pones a analizar un poco más estos textos y esta fiesta, tú puedes decir, ¿cómo se llamaba la fiesta? La fiesta de las cosechas, el Pentecostés, ¿no es cierto? De las primicias de las cosechas. Si tú te pones ahí a pensar un poquito, hermanos, nosotros podemos decir que la iglesia de Cristo, en el día domingo, en la fiesta de Pentecostés, cosechó sus primeros frutos de salvación. Vean la analogía que podemos sacar, ¿no es cierto? Ellos estaban celebrando, los judíos, las primicias de las cosechas, pero Dios estaba celebrando las primicias de sus primeros salvados de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque si recuerdan en esa historia, hermanos, ahí Pedro predicó por primera vez a más de 5,000 hombres y las primicias de los primeros cristianos empezaba a salir. Es algo sorprendente, ¿no es cierto? Pero ¿sabes algo más, hermanos? Cuando nosotros estudiamos a la primera iglesia, nosotros vemos que ellos se congregaban todos los días. Todos. Vean lo que dice Hechos 2:46. Hechos 2:46. Vean lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 46. Dice Hechos 2:46. Dice el texto, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Nota cómo ellos se reunían cada día, o sea, todos los días. Pero, hermanos, pasa el tiempo, porque aquí estamos en Hechos 2. Aquí la iglesia, la primera iglesia ya nació. El entusiasmo de la primera iglesia estaba a full, que se reunían todos los días. Pasa el tiempo y vean lo que dice Hechos 20. Hechos 20, versículo 7. Hechos 20, versículo 7. Vean lo que dice Hechos 20, versículo 7. Entonces, la primera iglesia, los primeros se unían cada día partiendo el pan en las casas, ¿ok? Pero pasa el tiempo y Hechos 20, versículo 7 dice el primer día de la semana, o sea, domingo. En domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Vean, pasó el tiempo y ellos empezaron a celebrar la Santa Cena, porque el partir el pan, hermanos, se está refiriendo a la Santa Cena. Empezaron a celebrar la Santa Cena, ¿qué día? El primer día de la semana, o sea, en domingo, en domingo. Pero ya después pasa el tiempo, hermanos, y llega una gran revelación a un hombre que se llama Juan. Y vean lo que dice Apocalipsis 1:10. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Dice Juan, yo estaba en el Espíritu, escucha, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Todos los teólogos, hermanos, absolutamente todos, concuerdan que el día del Señor era en domingo. ¿Ok? Entonces Juan está diciendo que él estaba en el día del Señor. O sea, él estaba en domingo. Pero ¿sabes algo interesante? Cuando tú te pones a estudiar, hermanos,
las palabras de Pablo cuando él dice la cena del Señor, con las palabras de Juan cuando él dice el día del Señor? Gramaticalmente, dicen los teólogos, se está refiriendo a lo mismo, exactamente a lo mismo. Porque Pablo, hermanos, está diciendo que celebrar la Santa Cena del Señor es celebrar lo que hizo Cristo por nosotros, ¿no es cierto?, en la cruz, su vida, muerte y resurrección. Eso es celebrar la Santa Cena, porque eso está reflejando eso que hacemos nosotros cada mes. Pero cuando Juan dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor, ¿qué crees? Juan estaba recordando lo mismo que hacía. Él estaba recordando la resurrección del Señor Jesucristo. Él estaba recordando lo que Cristo hizo por él. Entonces, hermanos, cuando Pablo dice que celebraban la cena y cuando Juan dice que estaba en el día del Señor, se están refiriendo al mismo tema y al mismo día. En domingo, el primer día de la semana, como siempre lo hacían. Y entonces, hermanos, Juan, cuando escribió Apocalipsis, él estaba preso, ¿no es cierto? Por eso él dice, cuando yo estaba en espíritu en el día del Señor, o sea, en la mente de Juan es cuando yo pensaba en la resurrección de Cristo y cómo me congregaba con mis hermanos el primer día de la semana para tomar Santa Cena. En ese momento escuché una gran voz y Cristo le da todo Apocalipsis. Pero es algo impresionante. El primer día de la semana, en domingo, ¿no es cierto? Es algo impresionante, hermanos. Entonces, hermanos, por esta razón es que nosotros celebramos el día del reposo en domingo. Porque Dios resucitó ese día, se le apareció a sus apóstoles, porque los apóstoles siguieron con la Santa Cena y porque Juan lo llamó el día del Señor. ¿Y sabes un dato curioso? ¿Sabes por qué domingo se llama domingo? ¿Por qué? ¿Qué significa domingo, sabes? ¿Qué significa la palabra domingo? Domingo, hermanos, en latín es dominisus, que quiere decir día del Señor. Eso quiere decir domingo. Por esa razón también nosotros celebramos en domingo, porque hoy es el día del Señor. Entonces, hermanos, ¿por qué nosotros nos estamos reuniendo los domingos para adorar a nuestro Dios y Salvador? Lo vuelvo a repetir, porque en este día fue cuando Cristo resucitó, porque en este día fue cuando Cristo se le presentó a sus discípulos, porque en este día fue cuando el Espíritu Santo descendió para inaugurar su primera iglesia, porque en este día fue cuando se le predicaron a los primeros cristianos el Evangelio, porque en este día, hermanos, fue cuando la iglesia primitiva decidió congregarse el primer día de la semana, tradicionalmente en domingo, y porque en este día fue cuando Juan lo llamó el día del Señor. Por eso nos congregamos en domingo, hermanos. ¿Sabes algo? Hay documentos importantes, hermanos, que estos documentos salieron después de los apóstoles. A este documento se le conoce como la Didache. ¿Han escuchado hablar de la Didache? La Didache, hermanos. Y también están otros documentos que se le conocen como los documentos de los padres apostólicos. Si no han escuchado de ellos, hermanos, ni de la Didache ni de los padres apostólicos, yo les recomiendo que los lean. Búsquenlos en internet. Todos ellos están traducidos al español y pueden aprender mucho acerca de ellos. Pero tienen que saber algo. Todos esos escritos que ustedes lean no son inspirados por Dios, ¿ok? No son inspirados por Dios, pero son escritos de personas que siguieron a Cristo, ¿ok? Es como si tú leyeras un libro de John MacArthur, de Sproul, de Spurgeon, de Parker, etcétera, ¿ok? Simplemente velo así, como un escrito de un hermano, ¿ok? Entonces, cuando tú lees la Didache, y simplemente para que te des la idea cuándo se escribió, la Didache se escribió en el año 96 al 98 después de Cristo. O sea, casi pegadito a Apocalipsis. O sea, fue muy temprano a los apóstoles. Cuando tú lees la Didache, ve lo que dice. Ve lo que dice la Didache, una sección de la Didache. Dice,
en el día del Señor, o sea, en domingo. Ellos ya celebraban el día del Señor en domingo. En el día del Señor, su día especial, congregaos y partir el pan y dad gracia, confesando primero nuestras transgresiones para que vuestro sacrificio sea puro. Nota, hermanos, que el adidaje está diciendo que el día del Señor para ellos era un día ¿qué? Especial. Vean, para los primeros cristianos el día domingo era un día especial. Pero también hay un hombre que se llama Ignacio de Antioquía. Este hombre, Ignacio de Antioquía, fue discípulo de Juan. Y ve lo que escribe. No debemos sabatizarnos más, sino debemos guardar el día del Señor en el cual nuestra vida fue levantada. Y vean, este es el día del Señor, el día consagrado a la resurrección, el más importante de todos los días. Quiero que veas, hermanos, cómo pensaba la primera iglesia, acerca del día domingo, acerca del día del Señor. Para ellos era un día especial. Para ellos era un día de recordar al Señor Jesucristo en su resurrección. Y vean, otro hombre llamado Justino Mártir. Justino Mártir dice, en el día que llamamos domingo, se realiza una asamblea de todos los que viven en la ciudad y en el campo, en la cual son leídas las memorias de los apóstoles y escritos de los profetas. Vean, hermanos, esto hacemos nosotros también, ¿no es cierto? ¿A qué venimos el día domingo, hermanos? A leer el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Tratamos también de hacer esto. Y continúa diciendo Justino, fue en este día, o sea, en el día domingo, en el cual comenzó la creación del nuevo mundo y en el cual Cristo se levantó entre los muertos. ¿Se dan cuenta cómo veía a Justino Mártir? Hay otro hombre que se llamaba Ireneo. Ireneo, hermanos, fue discípulo de Policarpo. Y Policarpo fue discípulo del apóstol Juan. ¿Ok? Entonces, Ireneo trae esa enseñanza de Juan. Y él dice, en el día del Señor, cada uno de los cristianos guarden el día de reposo, escucha, meditando en la ley y regocijándonos en la obra de Dios. Así veían ellos el día de reposo. Estudiar las Escrituras y regocijarnos por la resurrección de Cristo. Otro hombre llamado Tertuliano. Tertuliano dice, celebramos el domingo como un día de gozo. En el día del Señor pensamos que es incorrecto ayunar o aún postrarnos en oración. Vean, hermanos, ellos, la primera iglesia, pensaba que ayunar en domingo y orar era incorrecto. Porque ellos decían, el domingo es un día de gozo, no es un día de tristeza, es un día de gozo. Te tienes que gozar, te tienes que alegrar por lo que Cristo hizo por ti. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es asombroso cómo la iglesia pasada veía el día del Señor, cómo veían el domingo. Y vean, hermanos, por último, este hombre llamado Clemente de Alejandría, él dice, un verdadero cristiano, de acuerdo con lo ordenado en el Evangelio, observa el día del Señor echando fuera todos los malos pensamientos y dedicándose a todo lo bueno, honrando la resurrección del Señor, la cual tomó lugar en ese día. Y podemos seguir, hermanos, con más autores que se toman muy, pero muy en serio el día del Señor. Hay muchas citas bíblicas, muchas citas de estos hombres llamados los padres apostólicos. Pero ¿sabes algo interesante, hermanos? Estos hombres que nosotros citamos, ellos no estaban en un solo lugar. Ellos no estaban en la misma región. Uno estaba en Antioquía, otro estaba en Cilicia, otro estaba en Alejandría, etc. ¿Esto qué nos indica, hermanos? Esto nos indica que la práctica de congregarnos en domingo era para todos. Para todos. Esto no solamente fue para una región, fue para todos. Los cristianos se empezaron a expandir y todos sabían que tenían un día especial, un día de reposo. Era el día domingo. A todo esto, hermanos, de todo esto que acabamos de estudiar, yo quiero hacer la pregunta, ¿y esto que me acabas de enseñar, pastor,
¿qué tiene que ver para mí en el 2025? ¿Qué tiene que ver para nosotros en pleno 2025 esto, hermanos? Porque si te das cuenta, por ejemplo, Clemente de Alejandría, él vivió del 150 al 217. Pero ahora ya estamos en el 2025 y esto ¿qué tiene que ver para mí? ¿Sabes qué tiene que ver, hermano? Absolutamente todo. Tiene que ver todo. Porque, hermano, ciertamente cuando nosotros nos reunimos en este día, nosotros nos reunimos para celebrar una fiesta. Porque, hermanos, en el día domingo, como estos hombres lo hacían, así también lo tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que celebrar la resurrección de Cristo. ¿Tú sabes por qué el Señor Jesucristo quiere que celebremos su resurrección cada semana? ¿Sabes por qué? Porque, hermanos, ese evento de la resurrección de Cristo tiene muchas implicaciones. Y una de esas implicaciones, hermanos, es que cuando Él resucitó, eso implica que el Padre reconoció la obra que Él hizo. Él reconoció que lo que hizo Cristo y lo que se sacrificó Cristo fue algo bueno y entonces puede salvar a la humanidad. Y por eso Dios lo declaró como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ve lo que dice Hechos 2:32 y ya vamos a ir acabando, hermanos. Así que denme unos minutos y aquí me voy. Aquí le meto la sexta, no se preocupen. Y nos vamos rápido, ¿ok? Hechos 2:32, vean lo que dice Hechos 2, versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, escucha, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y vean más abajo, versículo 36. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificáis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dios lo hizo Señor y Cristo. Hermanos, en este día fue en el día que Cristo fue declarado como dijo ser lo que era. O sea, el pan de vida, el camino, la verdad y la vida. ¿No es cierto? Y hermanos, nadie va al Padre, dijo el Señor Jesucristo, sino por mí. En el día de la resurrección todo eso se cumplió. Por eso, hermanos, este texto está diciendo, sí es cierto. Jesús, a quien ustedes crucificaron, es todo lo que dijo ser. Y Él es mi Hijo amado, porque solamente Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es importante el domingo de resurrección, porque ahí Dios lo declaró hasta lo más alto. ¿Se dan cuenta? Pero también dice 1 Corintios 15:13, porque es importante la resurrección de Cristo. 1 Corintios 15:13, vean lo que dice 1 Corintios 15, versículo 13, dice, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Esto es cierto, hermanos. Si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Y vean 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Esto es cierto, hermanos. Si Cristo no resucitó, ¿sabes algo? Todos nosotros ya perdimos mucho tiempo de nuestra vida al venir aquí, porque Cristo no resucitó. Esa es la realidad. Pero, versículo 15, dice, versículo 20, dice, versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Esta es la realidad, ¿no es cierto? Cristo sí resucitó de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Hermanos, cuando nosotros muramos, tenemos que tener total seguridad en estas palabras. Tenemos que tener total confianza en estas palabras. Cuando tú mueras, vas a resucitar. ¿Por qué? ¿Porque yo soy bueno? No. ¿Sabes por qué? Porque Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Y así como Él resucitó, así también tú vas a resucitar. Entonces, hermanos, la evidencia de la resurrección de Cristo es la evidencia de nuestra resurrección. Por eso es importante celebrar la resurrección de Cristo el primer día de la semana. Pero también, hermanos, tienes que tener la seguridad de que Cristo resucitó, pero para que tú fueras santo. Ve lo que dice Romanos 6:8 y con esto acabamos. Romanos capítulo 6, versículo 8. Vean lo que dice Romanos 6, versículo 8. Ten la seguridad, hermanos, de que gracias a la resurrección de Cristo, tú vas a crecer en santidad. Tú vas a ser más santo delante de Dios. Romanos 6, versículo 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, escucha, el pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes, dice Pablo. Considérate muerto al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, hermanos, cuando Cristo se levantó de la tumba, tú también fuiste levantado juntamente con Él, para que tú vivas una vida santa, para que tú vivas una vida de obediencia. Claro, no de manera perfecta porque seguimos en un cuerpo pecaminoso y carnal, ¿no es cierto? Pero ahora sí lo vas a vivir de una manera sincera, de una manera que tú quieras agradar a Dios. Hermano, tú puedes crecer en santidad día a día. Solo tienes que poner tu fe en el Cristo resucitado. Es que, pastor, no puedo dejar mi pecado. Es que me caigo. Es que camino, me levanto y me caigo y estoy ahí peque y peque y peque. Bueno, si tú estás pecando, clama a Dios. Clama al que venció a la muerte, al que venció al pecado, y Él va a pelear por ti. Aférrate a Él, porque Él te va a dar de su justicia, Él te va a dar de su santidad. ¿Por qué? Porque resucitó de los muertos y ahora Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es asombroso, hermanos. Hermano, yo estoy seguro que si tú te preparas adecuadamente para el día del Señor, por todos los domingos, hermanos, yo estoy seguro que si tú vienes y meditas en lo que Cristo hizo por ti, en la salvación que te dio, en la santificación que te dio, si tú toda la semana te preparas para venir en este día concentrado en Dios, yo estoy 100% seguro, hermanos, que nuestros servicios ya no van a ser iguales. Nuestros servicios van a ser diferentes. Nuestros servicios van a ser especiales. Pero, hermano, tú te tienes que tomar un tiempo para venir aquí a la iglesia. Tú tienes que meditar. Tú tienes que ponerte en las manos del Señor. Tú tienes que disponer tu corazón para recordar lo que Cristo hizo por ti, hermano. Recuerda, hermano, todo está en la actitud. No está en el sentir, está en la actitud. ¿Con qué actitud tú vienes delante de Dios los domingos? Tienes que venir con un corazón lleno de gozo, porque Cristo te salvó, porque Cristo resucitó y porque ahora tú también vas a ser resucitado juntamente con Él. Hermano, estamos tiempo de corregir si hemos fallado delante de Dios y nuestros servicios no han sido plenos para Dios. Es por eso, hermanos, que yo te animo y yo te exhorto a que no vengas los domingos por costumbre, a que no vengas los domingos porque mis papás me obligaron, a que no vengas los domingos porque tengo que ir a la iglesia. No, hermanos. Lo que celebramos hoy, hermanos, es inmensamente glorioso. Y Dios, en el séptimo día de la creación, Él dejó un patrón para nosotros y tenemos que seguir ese patrón. Pero con la obra de Cristo y su resurrección, hermanos, ahora podemos gozarnos en este día tan especial. Porque ahora tú eres salvado si has creído en Cristo Jesús.
Y puedes proclamar, Cristo es el Rey de Reyes y Señor y de Señores, así que yo vengo a adorar a ese Rey y a ese Señor, porque hermanos, cuando tú vienes con un corazón dispuesto para adorar al Dios que te salvó, entonces tú vas a reconocer que ese Dios es tu Dios. Y lo vas a adorar, no solamente un domingo, sino todos los días de la semana. Porque sabes, hermano, eso nosotros vamos a hacer por toda la eternidad. Adorar al Rey de Reyes y Señores, Señores. Así que meditemos y pensemos cómo venimos en este día tan especial. Un día que debe de ser un día lleno de gozo por lo que Cristo hizo por nosotros y por su resurrección. Amén. Oremos al Señor.